Uy, hola. Hola pequeños artistas, ¿cómo estáis? Yo muy bien, bastante contenta de estar un día más con todos vosotros. Y no, hoy al menos no. Hoy no os traigo un maquillaje. Pero sí que traigo algo que seguro que a la mayoría os va a interesar. Específicamente a aquellas personas que estén cursando segundo de bachillerato como yo. Bien, pues en segundo de bachillerato, así como en primero, existen tres modalidades. Está la de ciencias puras, la de ciencias sociales o mixtas o letras puras. Entonces, ¿qué se da en segundo de bachillerato? Pues matemáticas, geografía, historia del arte, etcétera, etcétera. No obstante, hay una asignatura que es obligatoria que se llama Historia de la Filosofía, o filosofía para cortar simplemente. Pues la curiosidad así de filosofía en segundo de bachillerato es que básicamente en cada trimestre, o al menos en mi instituto, se da un autor diferente. Por ejemplo, en la primera evaluación yo di a Platón, en la segunda evaluación di a Descartes o Descartes, y en la tercera evaluación estoy dando al autor del que hoy os vengo a hablar. Este autor se caracteriza básicamente por su famosa frase «Dios ha muerto», aparte de por las críticas que realiza. Seguro que algunos ya sabréis de quién hablo, pero por si acaso hay alguna que otra persona perdida que no sabe a quién me refiero, hoy vamos a hablar de Friedrich Nietzsche. Bueno, antes de hablar sobre este autor y sobre su filosofía, primero os voy a enseñar cómo estudio yo filosofía en mi instituto. Mi profesor es dueño de un blog, ¿vale? El blog se llama Acorazado Cinéfilo y en ese blog nos pone unas fichas en las cuales viene el resumen de lo que se da en Nietzsche, de su filosofía básicamente. Y nosotros pues tenemos que imprimirlo para llevarlo a clase. Cuando lo imprimimos y lo llevamos a clase, es entonces que pasamos a la acción. Con la acción me refiero a que él, mientras va relatando el tema de este autor y su filosofía, pues vamos haciendo esquemas en la pizarra. Entonces, este autor en total, en un principio, tiene 5 esquemas. Lo que pasa es que también hicimos el esquema contando un poco su contexto filosófico, es decir, su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, a partir de estos esquemas, nosotros tenemos que hacer unas redacciones. También se puede buscar información de este autor en diferentes páginas web o incluso en los libros que suelen vender, como este, que es de la editorial Diálogo. Toda esta información que nos da el profesor finalmente se convierte en algo como esto. Y mis redacciones por lo menos tienen este aspecto, la letra bastante pequeña para que me quepa bastante información y además de que he subrayado con amarillo las palabras o las frases importantes. Así que si quieres saber más sobre este filósofo, quédate en este vídeo. Comenzaremos con la redacción número 0, en la cual hablaremos sobre su contexto filosófico. Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, Prusia. En 1864 se trasladó a Bonn y estudió teología y filología clásica. En 1872 escribió su primer libro, titulado El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Sin embargo, su obra más importante es Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie. Esto último sucedió en el año 1883. En Torino pensó encontrar el lugar perfecto para vivir. No obstante, el 3 de enero de 1889 se arrojó al cuello de un caballo que estaba siendo apaleado. Se dice que lo hizo debido a un colapso mental que él sufrió en ese momento. Después de la muerte de su madre, Francisca, su hermana Elizabeth le cuidó en Weimar, Imperio Alemán, en el año 1897. 3 años más tarde, el 25 de agosto de 1900, Nietzsche falleció tras contraer neumonía. Hablemos ahora de sus influencias. Empecemos con Arthur Schopenhauer. Este filósofo es famoso debido a que representa una filosofía bastante pesimista. Dice que si negamos la voluntad de vivir, nuestro sufrimiento acabará, y que una solución provisional puede ser el consuelo del arte, ya que gracias a su estética y belleza consigue evadir a la persona del mundo real. Sin embargo, afirma que la música es el arte supremo, la voluntad misma.
Sin embargo, lo que verdaderamente consigue ocultar el dolor de la vida es el ascetismo. Esta incluye la castidad, la pobreza, la compasión y demás sentimientos de ese estilo. Sin embargo, rechaza el suicidio ya que piensa que la persona que se mata es porque ama una vida que no puede tener. Richard Wagner fue un compositor alemán, creador del drama musical, lo cual es una superación de la ópera tradicional buscando la obra de arte total, en la que se integrarán la poesía, el teatro, la danza, música y escenografía. Wagner creía que la tragedia griega original representaba esta idea, pero había desaparecido. Él se veía como el elegido para hacerla renacer en su forma alemana. Además, crea una nueva mitología germánica en la que funde la influencia de Schopenhauer. Comenzaremos ahora a hablar sobre su filosofía y la primera redacción que tenemos sobre su filosofía es la de la crítica de la racionalidad, irracionalismo y la cultura occidental. Trataremos primero el tema de la crítica de la racionalidad que este autor hace. El pensamiento de Nietzsche opone razón y vida, representando así el irracionalismo, que es una corriente filosófica que coloca el ejercicio de la voluntad y la individualidad por encima de la comprensión racional del mundo objetivo. Aparte también representa el vitalismo. La razón deja de ser para él el valor supremo, pues considera que los conceptos que usa son falsificaciones de la vida es devenir y no hay esencias permanentes que puedan expresarse en conceptos. El mundo es irracional, la lógica, la razón son invenciones humanas. Todo conocimiento es subjetivo y expresa una interpretación o perspectivas. Y por último, el origen del conocimiento o ciencia es su utilidad, control y la decadencia vital, la ciencia oculta, el miedo al caos, desorden de los espíritus débiles, etc. Critica los valores intelectuales que han sostenido la cultura occidental desde Grecia, ya que ahí se originó la decadencia vital, enfermedad o debilidad y se disfrazó de verdad o bien. Sócrates es el iniciador de esta decadencia al sustituir vida o instinto por razón, dialéctica. El filósofo, como médico entre comillas de la racionalidad, odia los sentidos, el devenir, el cuerpo. Inventa causas inexistentes como puede ser, bien, verdad, perfección, etc. Inventa falsas dualidades y esta falsificación la realiza con el lenguaje o fetichismo del lenguaje, creer que lo nombrado está vivo y existe. En su primer libro critica la consideración tradicional que veía en la cultura griega, arte. Fascinado por la lectura de Schopenhauer, piensa que solo el arte puede ofrecer al individuo la fuerza y la capacidad de hacer frente al dolor de la vida, haciéndole decir sí a la vida. En El nacimiento de la tragedia sostiene que la civilización griega presocrática se desarrolló con una aceptación de la vida y exaltación de los valores vitales. El desarrollo del arte griego se debe a dos elementos diferentes. Por un lado tenemos el elemento dionisíaco, con la representación de Dioniso, dios de la vendimia y del vino. Es el símbolo de la fuerza instintiva y de la salud, de una humanidad plenamente acorde con la naturaleza. Y por otro lado tenemos el elemento apolíneo, con una visión ideal de medida y equilibrio, representado por el dios Apolo, dios de la belleza, armonía y razón. Y si lo apolíneo se expresa en las artes figurativas como la escultura o la pintura, lo dionisíaco estalla en la música. Aparecen unidos dando lugar a la tragedia ática, a la vez dionisíaca y apolínea, culminación del arte y el espíritu griegos. Eurípides, que es uno de los tres trágicos que existen, pretende eliminar de la tragedia el elemento dionisíaco a favor de la presencia de los elementos morales e intelectualistas. Sócrates entonces surge con su loca idea de dominar la vida vía la razón. Es en este punto donde nos encontramos en medio de la decadencia del espíritu griego. Pasemos ahora a hablar sobre la crítica de la cultura occidental. Incluye un rechazo a la filosofía racionalista e idealista, un rechazo del lenguaje fetichista, un rechazo de la ciencia, un rechazo de la moral y la religión y un rechazo del Estado, ya que el individuo superior no puede someterse a una estructura opresora. El método genealógico es el usado por Nietzsche para descubrir el origen de esta decadencia. Este método busca cómo surgen las interpretaciones de la realidad que se imponen a través del uso de ciertas palabras. De lo siguiente que vamos a hablar es sobre su crítica del mundo metafísico, la verdad como metáfora. El pensador alemán considera que el error fundamental de toda metafísica desde Sócrates está en la invención de un mundo racional, opuesto a la vida. La metafísica tradicional considera el mundo como un cosmos y no como un caos.
La metafísica explica este falso orden con conceptos vacíos, ser, esencia, sustancia, etc. Esto es lo que llama platonismo, invención de un ultramundo, mundo inteligible, inmaterial, perfecto, el cual es verdadero y que sustituye al real. Fue el caos de la vida el que llevó a inventar estas categorías metafísicas. El miedo a los instintos inventó la medicina de la razón, que fue un veneno para la vida. En la estructura del lenguaje con sujeto predicado está la base de la invención metafísica. En el lenguaje usamos palabras únicas para distintas cosas, y el lenguaje metafísico es una interpretación cansada o decadente, enferma, de la vida. La voluntad de verdad de los filósofos tiene valor adaptativo, pero no de conocimiento. No hay verdad porque no hay mundo verdadero metafísico, solo hay interpretaciones o perspectivas diversas. La verdad entonces se convierte en un juego de metáforas o interpretaciones. Toda verdad es una perspectiva vital o interpretación sobre las cosas que tiene su origen en nuestras pulsiones, afectos e instintos. Cada una expresa su voluntad de poder. La mal llamada verdad está al servicio de la vida, de la salud. Es verdadero lo que favorece y acrecienta la vida de alguien. Esto es el perspectivismo. Toda percepción o idea depende de un punto de vista particular. Hay una pluralidad interpretativa de voluntades de poder. El estilo de Nietzsche es literario y metafórico, ya que busca, por tanto, un estilo que se parezca a la música, a la danza. Renuncia a la lógica gramatical. Su pensamiento camina, danza y vive. Usa el lenguaje más connotativo, alusiones, intuiciones, emociones, etc., que el denotativo, descripciones. En su escritura usa el aforismo, la metáfora, la analogía, la contradicción, la ironía, la fábula, el lenguaje emotivo y el perspectivismo. En esta tercera redacción hablaremos sobre su crítica de la moral y la religión. La crítica más radical realizada por Nietzsche a la cultura occidental recae en la moral. La moral tradicional es dogmática. Afirma o presenta como verdadera innegable o como un hecho establecido lo que es discutible. Esta crítica se puede resumir así. Toda moral es una interpretación que usa un sistema de valores que expresa las condiciones de vida de un tipo de persona particular. Esta interpretación no es objetiva, surge de los instintos y los sentimientos. Los valores morales, como bueno o justo, no son universales. La moral tradicional o cristiana es antivital, es decir, enemiga de la vida. Surge del resentimiento contra los instintos, el cuerpo. La moral tradicional es intelectualista desde Sócrates. El sabio identifica razón igual virtud igual felicidad, ahogando las pasiones e instintos. El criterio para determinar el bien y el mal está en la voluntad de poder. Lo bueno es lo que favorece la vida, lo malo es lo que la perjudica. Los juicios morales son síntomas de salud. Según la potencia o fuerza vital se desarrollará una moral u otra. Una ética natural procede de la vida, instintos, no de la razón. En su libro Genealogía de la moral analiza el origen de las palabras o valores bueno y malo, los cuales en la moral cristiana pasaron a significar lo contrario de lo que significaban, es decir, hubo una inversión de valores. Bueno era noble, poderoso, activo, era afirmación, creación, goce, es la casta de los guerreros, es también la moral de los señores, los cuales serán representados con el águila. Malo es el vulgar, el débil, el inactivo. Malo es el que no afirma, no crea y no goza. No obstante, el débil invierte los valores y llama malvado al fuerte. La moral que utiliza frente a la activa del fuerte es la reactiva, haciéndose la víctima. Es la que se llama moral de los esclavos, representada por el cordero, y se encuentra en la casta de los sacerdotes. La causa de esta inversión de estos valores morales se debe a la voluntad de venganza que sienten los débiles contra los fuertes debido a un sentimiento de impotencia o de resentimiento, convirtiendo así a los sacerdotes o el cordero en bueno, y el malvado es aquel con resentimiento y que a su vez es fuerte, sano y rico. El sacerdote, ante esta situación, aprovecha la masa de los débiles frente al individualismo de los fuertes. Inventa el concepto pecado para así el débil poder culpar al fuerte por su debilidad. Si soy débil es por tu culpa. Es de esa manera como el sacerdote derrota al guerrero. El resentimiento, pues, anula los valores nobles y pasan a ser malvados, como la fuerza, el placer o el amor. El sacerdote entonces da nuevos valores santos, como son la enfermedad, el dolor, el sacrificio, etc. Pasemos ahora a la religión, especialmente la religión cristiana. Nietzsche dice que Dios no existe, por lo tanto es ateo. La invención de la religión es una maniobra del resentimiento de los débiles dirigidos por los sacerdotes.
El sacerdote es un extraño animal cuya felicidad es dominar debilitando a los otros, es decir, un enfermo que cuida de enfermos, débiles. Convierte al enfermo en pecador, con lo que éste está en deuda con Dios. Así, el creyente entra en un proceso de debilitamiento, remordimiento, confesión, castigo, perdón. El sacerdote doma o domestica los instintos naturales del ser humano y lo convierte en un miserable pecador. La religión es platonismo para el pueblo. Platón, con su invención de un ultramundo inteligible, es el precursor del cristianismo que promete la salvación en un cielo imaginario buscando el consuelo fuera de este mundo. Nietzsche valora más positivamente la figura de Jesús que la de San Pablo, fundador del cristianismo como religión. En su libro Crepúsculo de los ídolos reivindica el politeísmo frente al monoteísmo porque, aunque falso, expresa mejor la riqueza de la realidad. La superación del cristianismo y, por tanto, la muerte de Dios o fin de la creencia en entidades absolutas es necesaria para la transvaloración de todos los valores, es decir, la recuperación de la dimensión dionisíaca de la existencia o afirmación de la vida. El nihilismo es una actitud que niega todo valor a la existencia. Específicamente, el cristiano es el que dirige sus esperanzas a algo inexistente, es decir, a la nada, despreciando la vida. Este debe ser superado con el cambio, transvaloración, radical de todos los valores, para así preparar la llegada del Übermensch. Pasamos ahora a la penúltima redacción, en la cual hablaremos sobre el nihilismo, la muerte de Dios y el Übermensch. Los valores de la moral y la religión se refieren a un mundo falso, creado por el resentimiento. La afirmación «Dios ha muerto» significa que ya no puede creerse en Dios. Al igual que tampoco podemos seguir creyendo en los valores metafísicos que la acompañan, como el mundo verdadero, razón, ser. Con la muerte de Dios y el desenmascaramiento de la metafísica y de los valores morales que hasta ahora se sostenían mutuamente, ya no queda nada. Es decir, caemos en el abismo de la nada. A su vez, con la supuesta muerte de Dios, ya no podemos saciar nuestra sed de infinito y trascendencia y además se desvanece el referente último de nuestras acciones, la moral. El origen de nuestros valores, que es el bien absoluto, y normas, desaparece. Y desaparece también la garantía de un premio en otra vida a nuestras acciones. Sin el fundamento de Dios a nuestras acciones y esperanzas, erramos como a través de una nada infinita. El nihilismo significa la desvalorización de todos los valores supremos expresados en la fórmula Dios ha muerto. La cultura occidental está enferma, porque sus ídolos o valores son falsos, como por ejemplo los conceptos de verdad, bien, virtud, etc. El nihilismo es un momento único en la historia de Occidente, desarrollado especialmente en el siglo XIX, y que es consecuencia del desarrollo de la metafísica. El pensamiento metafísico es nihilista porque niega la vida, esta vida, la única, con su negación del mundo sensible, el devenir, inventando un más allá o ultramundo. Esta muerte de Dios nos arroja a la nada absoluta, el nihilismo. En Nietzsche puede distinguirse entre un nihilismo pasivo, que es el desánimo, de un nihilismo activo, que representa la destrucción de valores, interpretación nueva de las cosas tras descubrir la falsedad de los valores que han regido hasta ahora y la potencia acrecentadora del espíritu. Este no se limita a que los viejos valores metafísicos, morales, religiosos se hundan por sí mismos, sino que son destruidos por la voluntad de poder que dice no a esos valores. Entonces, cuando hayan sido destruidos, podrán crearse nuevos valores, desde el cuerpo y el instinto. Ha desaparecido el hombre viejo, aunque no haya aparecido todavía el hombre nuevo. Zaratustra, profeta iraní que fundó el mazdeísmo, religión de los antiguos persas basada en la existencia de un dios creador y otro dios destructor, fue una de las grandes influencias también de Nietzsche. Este anuncia la muerte de Dios y sobre sus cenizas levanta la idea del superhombre, empapado de ideales dionisíacos. En su libro Así habló Zaratustra expone la triple metamorfosis del espíritu, la cual explicaré ahora. Primero, nos encontramos con el camello, símbolo de obediencia. Se arrodilla ante el amo. Es el cristiano que carga resignadamente con el dolor, la culpa y el arrepentimiento. Es también el moralista kantiano que carga con el deber. Representa el nihilismo pasivo. El camello entonces se transforma en león. Es el gran negador, crítico, se revela, es destructor. Representa el nihilismo activo que acaba con Dios. Dios ha muerto. Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado, según la Gaia Ciencia, uno de sus otros libros. El león pretende conquistar su libertad, pero aún no es capaz de crear nuevos valores, pues está dominado por la venganza, que es un sentimiento de débiles, aquellos que aún no aceptan la vida.
Finalmente, el león se transforma en niño. Es el ser libre que ya no lucha contra nada, disfruta de su propia existencia. Su modo de vida es el juego, no se arrepiente de nada, no espera nada del futuro. Está más allá del bien y del mal, es amoral. Representa así el Übermensch o el suprahumano. Es un proyecto de las posibilidades de la voluntad, una voluntad que afirma la vida creando, interpretando y dominando. Es el creador de su propia vida engendrando sentidos, interpretaciones, perspectivas a las cosas para afirmar su vida, su poder. Es el hombre nuevo, el hombre que supera al hombre, el hombre que ama la tierra y cuyos valores son la salud, la voluntad de poder, la creación, el riesgo, el amor, la embriaguez dionisíaca, la soledad, etc. El Übermensch afirma la vida y quiere que se repita eternamente. Es la teoría del eterno retorno, concepción circular del tiempo. Todos los acontecimientos del universo pasados, presentes y futuros se repetirán eternamente. A esta teoría une la del amor fati, amar lo necesario, aceptar este mundo y amarlo. Nietzsche afirma que este mismo es quien considera el eterno retorno como algo positivo, ya que ha sido capaz de crear una vida tan intensa que la posibilidad de que ésta pueda ser repetida infinitas veces le parece maravillosa. Ante la elección de repetir la misma vida o de tener otra diferente, el Übermensch no puede sino desear volver a vivir la vida que él considera plena. Finalmente, en la redacción número 6 hablaremos sobre el vitalismo y la voluntad de poder. El Übermensch es la máxima expresión de la voluntad de poder, energía o fuerza básica presente en toda la realidad. Busca mantener el ser y ser más. Nietzsche tomó este concepto de Schopenhauer, pero modificó el sentido pesimista. Para Nietzsche es afán de crecimiento, superación, expansión, dominio. Para Schopenhauer, en cambio, era autoconservación, lucha y sufrimiento. Esta fuerza o potencia de vivir no consiste en tener poder o querer el poder, sino en adquirir poder sobre uno mismo y dominar. Empuja a la acción a afirmarse mediante la fuerza. Es inconsciente, brota como impulso ligado al cuerpo, su vitalidad, salud, fuerza. Es irracional, está al servicio de las pulsiones, las pasiones. Nuestras razones provienen del cuerpo, de nuestra fisiología, nuestros órganos. Carece de finalidad, exige resistencia y dolor. Es creativa, impone su visión del mundo, perspectiva, enfrentándose a otras voluntades. En el acto de la creación nos afirmamos en nuestra individualidad, dando lugar a nuestros modos de vida, el riesgo. Es libre. La conquista de la libertad se manifiesta en el goce y en la expansión. Es múltiple. Es un conjunto inconsciente e irracional de instintos y pulsiones en lucha. La voluntad de poder es la afirmación de la vida, y vida, Leben, es la idea central del pensamiento del filósofo de Rocken. La vida es voluntad de poder. Hay dos formas de afrontar la vida. La primera, la vida ascendente, y la segunda, la vida descendente. La vida ascendente busca la superación. Es activa, ama el dolor como parte de la vida, es instintiva y pasional. Mientras que la vida descendente es una voluntad de poder débil, que niega la vida y concibe el placer como reposo y aburrimiento. El vitalismo, que es una teoría filosófica y científica que considera que existe una fuerza vital que no se puede explicar como resultado de procesos físico-químicos, concibe la vida como algo biológico, naturaleza, cuerpo, instinto, pulsión, salud, fuerza. La vida no es instinto de autoconservación. En la naturaleza, vida, todos los seres quieren liberar, expandir su fuerza. La vida, dijo Zaratustra, yo soy lo que debe superarse a sí mismo. La vida no tiene un fundamento exterior a ella misma, Dios. La vida, o sea, la voluntad de poder, es el criterio para valorar las acciones humanas. La energía, fuerza vital diferencia a los seres humanos. Y vivir es interpretar, crear valores. Vivir es valorar. La voluntad de poder somete e incorpora siempre lo exterior. Así, la vida se transforma en arte, en creación. Todos los valores o interpretaciones, incluyendo los del conocimiento y la moral, proceden de la vida, de la voluntad de poder. Bueno, pues hemos llegado ya al final del vídeo, espero que os haya gustado mucho. Si es así, podéis regalarme un pulgarcito arriba, ya que eso me ayudaría muchísimo. Suscribiros a mi canal si queréis ver más vídeos de este tipo y activar la campanita para que YouTube os avise de cuando subo vídeo. Y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!